parecido así a ellos, los ven en ciertos lugares. Y eso se repite muchas veces. Y posteriormente cuando son bautizados todo esto se termina. Eso la experiencia me lo ha indicado. Perfecto. O sea, yo simplemente aquí narro lo que ha sido mi experiencia. Claro. Y esto pasa, en los niños ya es muy difícil que vaya a haber una posesión, puede haberla, pero casi no hay. Pero sí lo puede haber gente adolescente y gente joven, gente cualquiera, otro tipo de edad también. Ahora, ¿cómo se puede establecer si realmente hay una posesión diabólica? Porque el caso que yo aquí les conté en realidad es un caso muy excepcional, claro, como en la película El Exorcista igual. Son tremendamente evidentes. Hay casos, por ejemplo, que no son tan evidentes, entonces ahí hay que investigarlo más a fondo respecto a qué actitudes se tienen, por ejemplo, odio a lo religioso, una fuerza realmente extraordinaria y sobre todo que van hablar permanentemente denigrando todo con garabatos, con calumnias. Y además hay otra cosa, y cuando hay apariciones, por ejemplo, de espíritus malignos, yo siempre confío mucho en la actitud de los animales. Nosotros podemos a veces psicológicamente creer que estamos viendo una visión cuando no existe. Claro. Pero un animal no tiene psicología. Si un gato, si un perro, por ejemplo, se acercan, ladran, se retiran o se asustan, es porque algo hay. Y pasa eso, ¿eh? Pasa muchas Uno ve veces. A los perros de pronto como que... Exactamente. Dice, ¿pero qué? Si no hay nada. Si no hay nada. Y a veces nosotros no podemos sugestionar a un animal. Claro. Así que por eso mismo, ese para mí es una de las demostraciones más palpables. Cuando usted ve un animal que está ladrando y no hay nadie, evidentemente, ¿hace algo? ¿Usted que tiene más práctica? Bueno, que muchas veces pasa eso, normalmente pasa. Pero hay que ver otro tipo de cosas. Por ejemplo, para mí, unas cosas que me llaman mucho la atención son los enjambres de mosca. Cuando es imposible que haya mosca en el lugar. Claro. A mí me pasó una vez haciendo una investigación en una casa aquí, incluso en el Barrio Alto. Resulta que estaba una pieza totalmente cerrada y de repente habían como 300, 400 moscardones grandes. Entonces yo inmediatamente pensé en que quien estaba dominando el lugar era Beelzebú, que es el señor de las moscas. ¿Cómo se llama? Beelzebú. Beelzebú. Bueno, es que los demonios son muchos. Claro. Nosotros no conocemos los nombres de todos, conocemos los nombres de algunos nomás. Pero, sin embargo, estos moscardones estuvieron más o menos bastante tiempo hasta que después se abrió una ventana y se fueron. Y en esa misma casa se cerraron todas las ventanas, se cerraron todas las puertas del comedor y quedamos al lado afuera más o menos unos 10 minutos. Y cuando entramos estaban todos los muebles desarreglados. Algo parecido pasó una vez también, claro que aquí puede que no haya sido influencia del diablo, puede haber sido durante en pena, en el hospital San José que queda al lado del cementerio general. Claro. Allí en la capilla, por ejemplo, nosotros entramos, estaban todas las bancas, todo en orden debido, salimos, cerramos la puerta y nos quedamos al lado afuera. Al cabo de 15 minutos tuvimos un ruido, entramos y estaban todas las bancas desarregladas. Pero ahí pueden ser almas en pena. Eso puede ser exactamente, ahí no es necesario que sea precisamente el demonio. Ahora, lo que sí con el demonio y otro problema bien embromado, es el problema que seduce mucho a los jóvenes, que son las tales ouijas. Eso, mire, hay varias preguntas aquí que preguntan. Jocelyn Arangua, Francisco Morales, Paulina Canales, Alejandro Toledo, preguntan, ¿hay algún riesgo con la ouija? Sí. De una u otra manera, pero preguntan lo mismo. Sí. Hay riesgo. Muchas veces los jóvenes entran a las ouijas por curiosidad. Claro. Yo cuando era adolescente entraba a tener las ouijas, pero me entraba tentación de risa, así que me echaban. No había... ¿Usted también lo experimentó con eso? No, pero lo pude experimentar porque me echaban, porque me entraba tentación de risa. Se empezaba a reír, lo sacaba. Y me echaban Se fuera. pega para afuera. Fuera, señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es que en la ouija entran por curiosidad. Claro. Pero ¿qué es lo que acontece muchas veces? Yo siempre he creído que la ouija puede ser una farsa, ser todo falso, pero puede ser verdadero. Y si es verdadero, es porque está actuando el diablo. ¿Y cómo actúa el diablo? El diablo, por ejemplo, conoce cómo eran los giros idiomáticos que usaba una abuelita, la manera como se expresaba. Entonces podía actuar así. Entonces uno de los que están haciendo la ouija, claro, es mi abuelita, que entró. Se le llamó el espíritu y entró. Pero aquí se abren portales. Y uno no sabe quiénes además pueden entrar o los únicos que entran, que pueden ser los espíritus malignos. Y después cómo los sacan para afuera.
Entonces ahí ocurre que muchas veces estos jóvenes terminan con asistencia psicológica, o aún más, formando alguna secta satánica y realizando actos abominables, ya sea en una iglesia o en un cementerio. Por eso mismo es que es peligrosa siempre, y es por eso que a los padres hay que indicarles siempre que tengan cuidado, que sus hijos no participen en este tipo de situaciones ni tampoco de ritos, entre comillas, porque es peligroso. Además siempre tengan mucho cuidado de que sus hijos no se aíslen demasiado y que tengan, sean propicios, precisamente ser demasiado introvertidos, a que una persona con cierto poder ahí los llame para formar alguna secta. Usted me contaba previamente que había conocido de un joven que terminó... Sí, un caso, por ejemplo, un niño a los 12 años tenía, y se dedicó precisamente por curiosidad a participar de Ouija. Ya al cabo de algunos meses terminó autista, a los 12 años de edad, y es totalmente inconcebible que vaya a ocurrir. A ver, dice Scarlett Paulina, Sí. Gato, pregunta al profe Cepeda, ¿cuáles serían las formas de detectar presencia maligna en un hogar? Sí, detectar presencias malignas es por los efectos los que ocurren. Por ejemplo, ruidos inexplicables. Después que se han hecho exhaustivas investigaciones y que aparecen ruidos, golpes, por ejemplo. En segundo lugar, cuando dentro del mismo hogar se producen gravísimas disensiones entre los integrantes de la familia, pelear unos con otros, Claro. enfermedades inexplicables, ¿ah? Y enseguida, porque hay que separarlo también de que pueden ser otras almas en pena, eso lo dejamos a un lado, estamos hablando de lo maligno. Cuando animales, normalmente mansos, sorpresivamente se transforman en agresivos. Un gato le salta a una persona, por ejemplo, un perro la muerde. Entonces eso es una señal que ahí hay algo. Y que esto puede ser una situación que viene de antiguo. Por eso es que hay que ver más o menos qué antigüedad tiene la casa. Conocer la historia. La historia del lugar. ¿Qué es lo que había antes del lugar? Puede que haya habido un cementerio, uno nunca sabe nada, si allí se cometió un crimen o no. Entonces hay una serie de situaciones que se van produciendo. Además, si hay fenómenos de incendios espontáneos que no sean fenómenos periquinéticos, o sea, que no los haya provocado una persona, que es lo que normalmente ocurre. Si esto no ha sido provocado por ninguna persona, evidentemente que esto llama la atención un fenómeno de incendio. Y habría que ver, por ejemplo, cómo se produce el fuego, si es espontáneo o no. O sea, varias circunstancias anómalas que deberían llamar la atención. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esos momentos? ¿Qué es lo que mejor hay que hacer? Hay que llamar, si la persona es católica, llamar a un sacerdote, si es evangélica, llamar a un pastor evangélico, para que haga un proceso de sanación de la casa, un exorcismo sobre el mismo lugar. Y en el caso de los católicos, pedir al sacerdote que haga una intronización del corazón de Jesús y en realidad se bendiga todo aquello que es precisamente sospechoso. Además, tener cuidado con los objetos que se tienen. Los objetos. Objetos. A ver, por favor. Hay objetos, por ejemplo, que son cargados y en sí mismos tienen un mal significado. Como por ejemplo. Por ejemplo, un cuchillo ritual. Uno lo puede tomar, por ejemplo, una cultura aymara, por ejemplo, en un caso así, un cuchillo ritual que se usaba 400 años atrás. Claro. No se sabe qué tipo de cosas se realizaron con él. ¿Ves? Sí. En segundo lugar, por ejemplo, la presencia de armas. También los juguetes, esto es muy curioso, los juguetes grotescos. Como se decía en una nota aquí hace un momento atrás, entre otras cosas, el demonio da culto a lo que se llama el feísmo, lo feo, lo degradado, lo grotesco. Entonces eso hay que verlo. Por eso, por ejemplo, que yo tengo mucha desconfianza en todas estas fiestas de Halloween, por ejemplo. No le gustan a usted. No me gusta, ¿por qué? Porque precisamente muchas veces las brujas, claro que no lo hacen con ese espíritu actualmente, por supuesto, pero antiguamente, cuando se hacían esas famosas asambleas de brujas que se llamaban los aquelarres, en un bosque, una luna llena, bajo la presidencia del diablo en figura de macho cabrío, aparecían las brujas con las escobas. Y ahí entonces, ahí ellas copulaban con el diablo, y cuando usted sabe que un ángel no puede engendrar ni concebir,
No puede. No puede, porque el ángel no es un ente espiritual. No puede tener contacto claro, con porque cada ángel es una sola especie. Todos los ángeles son distintas especies. En cambio, nosotros somos individuos pertenecientes a la especie humana. Perfecto. O sea, teóricamente, haciendo un parangón, cada ángel equivale a lo que es la humanidad completa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, sin embargo, puede, en figura humana, realizar actos sexuales. Cuando se une una mujer, se llama incubo. 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 Y cuando se une a un brujo, a un hombre, sucubo, ancestras. O sea, de acuerdo a la posición que normalmente puede tener el hombre o la mujer en un acto sexual. Además también, otra manera como actúa el diablo son con los famosos pactos. Los pactos. Los pactos. En realidad los pactos son terriblemente peligrosos. Eso ocurre, que la gente hace pactos, especialmente frente a la higuera en la noche del 23 al 24 de junio a la fiesta de San Juan. Normalmente lo hacen así. Ahora, lo que pasa es que en el hemisferio norte todavía las higueras están en plena floración, lleno de hojas. Y nosotros no. Y nosotros en la parte más, al menos al sur, no. Pero eso es muy curioso, y que cuando se hace pacto con el diablo en higuera, aparecen en pleno invierno unas pequeñas hojitas nuevas. Perfecto. Yo he visto, por ejemplo, en higuera en que se ha hecho un pacto, hay estas hojitas, y 2 o 3 higueras de alrededor no. ¿Usted ha sido testigo de ello? Bueno, yo no he sido testigo del pacto, sino que he calculado que se ha hecho ahí un pacto. Bueno, se hace una serie de fórmulas que, por supuesto, no la vamos a dar este tipo de recetas en televisión. Claro. Pues. Oiga, profesor, aquí preguntaba Felipe, ¿qué pasa a propósito de lo que usted decía de llamar a un sacerdote, un pastor evangélico? En mi casa se sienten algunas de esas cosas, ruidos y olores extraños, pero somos agnósticos. ¿Qué podemos hacer? Bien, el problema de los agnósticos. Bueno, aquí hay el viejo refrán. ¿Crees en brujo garay? No, porque es pecado, pero de verlo los hay. Esas cosas, cuando ocurren estos fenómenos, claro, personas que son agnósticos se dan cuenta que ocurren los fenómenos. Bueno, habrá que dar los remedios que los que creen realizan para estos casos. Claro. Y creo que lo hacen siempre. Además también hay otras cosas, por ejemplo, que la usan mucho, por ejemplo, una de las formas malignas del famoso mal de ojo, todas esas cosas. Claro. Por ejemplo, la corona de ajo. Y una cosa muy curiosa, Homero, el famoso poeta griego de 3000 años atrás, que escribió la Ilíada y la Odisea, cuando Ulises en la Odisea volvía a su reino de Ítaca, pasó por la costa italiana y se enamoró de la maga Circe. Y la maga lo tenía totalmente seducido, sobre todo con su mirada. Entonces Mercurio, el dios Mercurio, le recomendó a Ulises que cuando se enfrentara con Circe llevara la corona de ajo, porque así iba a quedar sin efecto la acción penetrante de los ojos de Circe. O sea, todas estas leyendas, claro, o mitos, como queramos llamar, que duran 2.000-3.000 años, claro, es para creer. Que responden a otras tradiciones, ¿no? A otras tradiciones que se han ido asumiendo por la claro, nuestra. Oiga, profe, y está también la chilena. Aquí en Chile lo toman todo un lado festivo. ¿Usted sabe cómo son los chilenos? Lo comentamos que aquí es Don Sata. Don Sata, el matoco, el cachú o el cuco. El cuco. Como dice nuestro amigo el alcalde Garrido, que es un hombre muy creyente por lo demás y que tiene una gran sabiduría popular. Yo lo escucho siempre con mucho respeto al señor Garrido. Fíjense que hay una cosa de que se ríen un poco, o como ese guaso que anda con los dientes forrados de oro, a caballo, seduciendo mujeres, defraudando doncellas por los campos, simpaticón. Claro. Eso es una manera, en realidad, como que nosotros tratamos de reírnos un poco, pero evidentemente de que muchas veces el diablo toma esta figura, como dijo alguien citando delante a Baudelaire, y yo citaría a un Eugenio Dor. Varios han dicho esa frase, que la mejor treta que ha inventado el diablo en este último tiempo es convencernos de que no existe. Claro. Y el no existe, entonces, y por eso, cuando nosotros decimos el diablo no existe, se diluye el concepto del bien y del mal. Y eso se transforma entonces en una sociedad en que esta confusión de bien y mal es una sociedad que se pierde. Pregúntale al profe Cepeda, es el gato que estamos utilizando en Twitter. Pregunta Paretio. Me dijeron una vez que el diablo es otra fase de Dios, pero para hacer las cosas malas. No.
El diablo es un ser creado primero. Dios es increado, es eterno. El diablo es creado con todos los ángeles, que fueron creados todos buenos. El diablo se pervirtió con todos sus secuaces, se pervirtió. Y en realidad él es un ser, no es el mal. El diablo y los demás demonios son ángeles malos. Ah, pero no es el mal. No es el mal. El mal es una cierta privación de bien que se da en el ser. Claro. Pero en el fondo, aquí es un ser que es malo. Un ángel que es malo. Ricardo Salgado, Gato, pregúntale al profe Cepeda, ¿el demonio tiene algo que ver con presencias de extraterrestres? Bueno, el demonio con presencias de extraterrestres habría que empezar a analizar si hay extraterrestres o no. En realidad no tendríamos por qué obligadamente tener que relacionarlo una cosa con otra, si eventualmente hubiesen extraterrestres. De lo que yo tengo muchas dudas, ¿sabes? ¿Usted tiene dudas? Tengo dudas, por supuesto. Aunque yo no descarto la posibilidad que dentro del universo haya seres inteligentes, pero al menos dentro de nuestra galaxia, mi opinión es que parece que no los hay. Y esto de los ovnis y todo, yo creo que son cosas que de aquí mismo de la Tierra. De nosotros mismos. Sí, nosotros no sabemos qué cosas se están experimentando ahora. Hay ciertos experimentos, ciertas situaciones que ocurren en el mundo de Estado o de privado que no sabemos qué alcance tienen. Nosotros no sabemos. Además pueden ser seres de distinta dimensión que estén junto con nosotros. Pero no lo confundamos. El diablo es un ente espiritual. Él no tiene materia, como todo ángel. Pregunta Angie van den Wingard. Pregúntale al profe Cepeda, ¿cómo se puede saber si una persona tiene o tuvo una posesión demoníaca en su infancia que la hizo enfermar de por vida? ¿Es Van de Wingard o der Wingard? Van de. Ah, ya, conozco a la familia. Perfecto. Un profesor universitario muy amigo mío tiene... En realidad está mal puesto, es der. ¿Der? Der. No sé por qué aquí en Chile le pusieron de. Esta señora Van der Wingard, en realidad, ¿cómo dice que...? Pregunta, ¿cómo se puede saber si una persona tiene o tuvo una posesión demoníaca en su infancia que la hizo enfermar de por vida? Bueno, habría que buscar la causa de la enfermedad. Realmente, cuando la persona ya es exorcizada y es expulsado el demonio, o el demonio la deja, la persona vuelve a estar en la situación anterior. Ah, perfecto. O sea, no deja secuelas, no quedan consecuencias. Así que por eso digo, si hay una persona enferma en ese sentido, tiene que buscarse otra causa distinta a la del diablo. Cuando el diablo desaparece, o sea, cuando se va del cuerpo de una persona, la persona queda totalmente normal. Oye, profesor, hay tanta pregunta. Algunos dicen aquí, ¿existe alguna relación por historia, pregunta Jaime Bastías, entre los gatos específicamente y Satanás? Bien. Hay animales o ciertos animales que los relacionan mucho con Satanás y con las brujas. Los gatos los relacionan precisamente con las brujas. También hay casos de perros. Hay perros que son perros furiosos. Y en general muchos animales también. La serpiente, por ejemplo. No nos olvidemos que la figura que tomó Satanás en el paraíso para tentar a nuestros primeros padres fue precisamente el de serpiente. En realidad, muchos animales se les atribuye esta situación. Pero la culpa no la tiene el pobre animal que nosotros conocemos, sino que es el diablo que se vale de esos animales. El animal es solo el vehículo. El vehículo, sí, pero no le tomemos odio a los animales por eso. Oiga, profesor, sin duda podríamos estar conversando con usted horas y horas. Nosotros nos gustaría invitarlo más seguido. Algún día volveré nuevamente. Esta va a ser su casa siempre. Y aquí hasta donde yo sé, no hay posesiones demoníacas. Hay algunos que parece que... No, hay algunos que parecen... ¿Usted ya ha visto aquí? Sobre todo cuando hacen las entrevistas, pero no importa, retiro dicho. Perfecto. Oiga, profe, lo último que le quería decir, ya que usted es un hombre que tiene tanta experiencia, usted fue sacerdote. Sí, señor. Hace muy poco... Pero en realidad nunca se deja ser sacerdote. Actualmente dejé de ejercer el ministerio sacerdotal. Perfecto. Siempre sigue siendo sacerdote. Uno toda la eternidad. Aunque se case después. Aunque se case y aunque se condene. Y aunque se condene. Sí, señor. Eso es terrible. Es terrible. Marca fuego. Marca precisamente el carácter. Los tres sacramentos marcan el carácter, el bautismo, la confirmación y el sacerdocio. De tal modo cualifican la parte intelectual del alma que es por todo, o sea, ya no desaparece el alma. Claro. Y recientemente abogado también.
recientemente Junto abogado. con su Hace hijo. 5 meses, justamente creo que hoy día. Hace que Cinco con el meses. hijo los dos recibieron... Con mi hijo juntos, con alguna diferencia de edad. Y yo con cierta antigüedad después de haber entrado a la escuela de Derecho. Claro. Pues yo recuerdo que una señora ministra de la Corte Suprema me saluda y me dijo, bueno, ya estaba bueno, pues Hugo, ya. Está bueno ya. Oiga, profe, lo último que le quería pedir es decir, a la gente que está en la casa, que lo ve, que tiene mucha confianza en lo que usted dice habitualmente, tanto en el matinal de Televisión Nacional y lo mismo que ha relatado esta noche, ¿alguna enseñanza, alguna lección? Sí, yo voy a decir algo. En realidad, hoy se está hablando mucho del 21 y del 22 de diciembre. Y se están anunciando cosas apocalípticas, que va a haber 3 días de oscuridad, que va a ser el fin del mundo. No, nada de eso. Yo no he dicho nunca nada de eso. Hay un proceso de cambio en la humanidad, pero que ya empezó hace por lo menos 15 o 20 años con estas nuevas horizontes que tienen sobre todo las comunicaciones, la ciencia y la tecnología, y que va un proceso que va avanzando, ojalá para bien, pero que realmente haya esto que va a venir un cataclismo mundial, eso es totalmente falso. Tranquilos nuevamente. Así que estemos tranquilos en ese aspecto. Pero sí cuidémonos de quién, de nosotros mismos. Que somos los más peligrosos. Porque nosotros somos los más peligrosos. Los vivos son los más peligrosos, profesor.